¿Qué es lo que tanto anhelas, que tu corazón clama? Dame esto, o me muero. ¿Qué debes tener para que tu vida tenga sentido? ¿Qué necesitas para alcanzar la felicidad? Cuando respondes a estas preguntas con algo diferente a Dios, acabas de descubrir un ídolo. El corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Juan Calvino, 1536. Ídolos del corazón. Ellis Fitzpatrick. Aprendiendo a anhelar solo a Dios. Capítulo 1. Los dioses de Raquel y tú. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Ve a buscar tus cosas. Tú y Lea traigan a los niños y prepárense para irnos, ordenó su marido. Nos vamos esta noche. ¿Esta noche? ¿Ahora mismo? Pero no estoy lista. Raquel amaba a su marido, pero también disfrutaba la bendición de vivir cerca de sus padres. Aunque gozaba de la cercanía de las familias, las cosas no siempre eran pacíficas entre ellos. Parecía como si siempre hubiera una continua lucha entre su marido y su padre, y ahora lo que había temido estaba pasando. No olvides tu capa, le dijo a José. Deja de pelear con los otros niños y recoge tus cosas. De la misma manera que tú y yo lo haríamos, Raquel recogió todos los artículos para el hogar que eran importantes para ella. Luego, en medio de su frenesí, la realidad se impuso y un escalofrío le atravesó el corazón. Realmente estoy dejando mi hogar, todo lo que siempre he conocido. ¿Cómo puedo saber que voy a estar cuidada? ¿Cómo puedo saber que voy a estar segura? ¿Cómo puedo vivir sin la protección de mi padre, sin sus dioses? Y así, cuando su padre se había marchado de casa para irse a trabajar a los campos, fue a su casa y le robó sus ídolos domésticos. Aunque no se dio cuenta en ese momento, sus acciones pronto pondrían en peligro a su familia y provocarían otro engaño. En vez de traer seguridad, estos ídolos pondrían en peligro a su familia. En vez de bendecirla, serían una maldición. Una historia familiar. Todos hemos leído la historia del robo de Raquel en Génesis 31. Aunque esta es la primera vez que los ídolos se mencionan en la Biblia, sería fácil pasarlo por alto y no percibir la magnitud del hecho y de sus consecuencias. Raquel le robó a su padre. Ella tomó sus dioses. Ella engañó a su marido y puso en peligro a su familia. Después, cuando Labán, su padre, le preguntó sobre la desaparición de sus ídolos, otra vez le mintió. Muchas veces me he preguntado por qué pensaba que tenía que tener esos ídolos. ¿Qué significaban para ella? ¿Por qué estaba dispuesta a hacer lo que hizo? ¿Por qué eran tan poderosos en su vida? Para responder a estas preguntas, veamos la vida de Raquel. La Biblia dice que Raquel era una mujer muy hermosa. Génesis 29:17. En el lenguaje de hoy, Raquel estaba súper bien. Sin duda Raquel sabía que cuando se trataba de encantos femeninos, ella vencía a su hermana Lea, y muchas veces debe haber disfrutado el favor que era de ella. Era tan bella que cuando Jacob la vio por primera vez, supo que ella era para él. En su primer encuentro, ella le robó el corazón y él le sirvió a su padre 14 años por ella. De hecho, la amaba tanto que los años que pasó trabajando para conseguirla le parecieron pocos días. Génesis 29:20. Esa es verdadera devoción. Con un comienzo como este, podrías pensar que el resto de la vida de Raquel fue un lecho de rosas. Era hermosa y tenía el amor de su marido. ¿Qué más podría querer? Dame hijos. Al pasar el tiempo, la respuesta a esa pregunta se hizo evidente. ¿Qué más podría querer? Hijos. Tuvo que quedarse cruzada de brazos mientras su hermana Lea daba a luz a 6 hijos y Raquel seguía estéril. Cada vez que uno de esos niños lloraba, siempre que Jacob jugaba con uno de ellos,
los celos de Raquel deben haber crecido. Debió haberse llenado de ira y autocompasión cuando sintió que su posición como favorita se iba deteriorando. «Dame hijos, si no me los das, me muero», gritó por fin con desesperación. «¿Acaso crees que soy Dios?», respondió Jacob airadamente. Génesis 30, 1-2. El deseo de Raquel por tener hijos era tan fuerte que había torcido su pensamiento. Comenzó a creer que era Jacob, y no Dios, quien controlaba su fertilidad, su posición, su vida. Con el tiempo, Dios en su gracia le dio un hijo a Raquel, pero, a pesar de que por un poco de tiempo estuvo llena de alegría con su nacimiento, no estaba contenta. Sus palabras revelaron su corazón. «Quiera el Señor darme otro hijo». Génesis 30:24. E igualmente su elección del nombre José, que significa «que Él me dé otro». Raquel no estaba satisfecha con la bendición que Dios le había dado con José, quería más. Finalmente Raquel concibió otra vez y mientras moría al dar a luz, llamó a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Lo que había adorado y había pensado que le traería bendición, terminó causándole la muerte. Lo que pensó que le daría alegría, le trajo tristeza. ¿No crees que es irónico que la mujer que había gritado, «Dame hijos, si no me los das, me muero», haya muerto en el parto? ¿Te das cuenta? Incluso antes de que Raquel hurtara los ídolos de su padre, ya era una idólatra. Su deseo de tener hijos, como su hermana Lea, era la cosa más importante en su vida. Era algo que ella creía que tenía que tener, así que eso era su Dios. Los dioses de Raquel. No es difícil imaginar que Raquel siempre haya sido el centro de atención y que la vida siempre hubiera transcurrido a su manera. Probablemente no estaba acostumbrada a que Lea tuviera una posición de favorita por encima de ella. Pero su infertilidad y todo lo que esto representaba para ella, le habían puesto ante un problema insuperable, algo que quizá nunca antes había experimentado. Temía tener que tomar medidas para proteger su posición. Creía que los dioses de su padre de alguna manera la bendecirían. Así que se los llevó. Quizá creía que podían haber un Dios que gobernara sobre la tierra, pero estaba demasiado lejos y demasiado ingobernable para su conveniencia. No podía confiar en él para que ordenara su vida como ella deseaba. Ella necesitaba un Dios más dócil y sumiso, uno que ella pudiera controlar. Quería un Dios que le diera lo que ella necesitaba. Quería un Dios que se pudiera sustraer, uno que se pudiera esconder. Quería un Dios que pudiera guardar en su bolso. Mis ídolos domésticos. Al pensar en la historia de Raquel, me he preguntado acerca de mis ídolos domésticos. ¿Acaso tengo algunas deidades domésticas, dioses domésticos que estoy buscando para mi felicidad y seguridad? ¿Qué es lo que tanto anhelo, al punto que mi corazón clame, «Dame esto, me muero»? ¿Qué debo tener para que mi vida adquiera sentido o alegría? Si respondo a esa pregunta con algo que no sea Dios mismo, entonces eso es lo que funciona como un Dios para mí. Aunque no nos inclinemos ante estatuas de piedra y no hagamos platos de comida para ponerlos delante de nuestros dioses, adoramos ídolos de otras maneras. Juan Calvino comentó sobre esto cuando escribió: cuando Moisés narra que Raquel robó los ídolos de su padre, está hablando de un vicio que era común. De esto podemos deducir que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Los ídolos no son solo estatuas de piedra. No, los ídolos son pensamientos, deseos, anhelos y esperanzas a los que rendimos culto en lugar de hacerlo al Dios verdadero. Los ídolos hacen que ignoremos al Dios verdadero cuando buscamos lo que pensamos que necesitamos. Dioses de pacto.
En cierto modo, la relación que tenemos con estos dioses falsos es similar a la relación que tenemos con el Dios verdadero. Esperamos que estos dioses nos bendigan. Raquel diría, si tuviera hijos como mi hermana Lea, sería feliz. Cualquiera de nosotras diría, si tuviera un esposo piadoso, o si a mis hijos les fuera bien en la escuela, estaría contenta. Claro que tener relaciones piadosas es una bendición y una fuente de felicidad, y no hay nada pecaminoso en desearlas, pero si son el origen de nuestro gozo, si toman prioridad en nuestras vidas, entonces son nuestros dioses. Es por eso que Jesús dijo, busquen primeramente el reino de Dios. Mateo 6:33. Si Dios es la prioridad número 1 en nuestras vidas, todo lo demás tomará su lugar. Es entonces que estas amadas bendiciones perderán importancia y Dios tomará su legítimo lugar en nuestros corazones. Examinemos con más cuidado cómo se desarrolla en nuestras vidas la adoración de dioses falsos. Dame un marido piadoso o moriré. Jenny creía que la única manera en que podía ser feliz era teniendo un marido piadoso. Estaba casada con un hombre cristiano que iba a la iglesia con ella, pero ella quería un marido que regularmente orara con ella y que tuviera devocionales con la familia. Estuve de acuerdo con ella en que habría sido una bendición para él ser un líder más piadoso. Traté de alentarlo a él para que buscara a otros hombres que lo pudieran ayudar a crecer. Al ir conociendo a Jenny, vi que su deseo por tener un marido piadoso actuaba como un dios en su vida. El pensamiento, ¿debo tener un marido piadoso o moriré?, la gobernaba. Algunas veces ella pensaba que si era súper amable y le hacía la comida que a él le gustaba, él estaría obligado a hacer lo que ella quisiera. Otras veces se daba por vencida, frustrada y enojada, negándose a él y haciendo berrinche. Como Raquel, estaba convencida de que no podía encontrar la felicidad a menos que sus expectativas se cumplieran. Llegó el día en que me dijo que lo dejaría. Lo abandonó a él y a la iglesia, y lo último que supe es que ya no estaba siguiendo a Cristo. Igual que a Raquel, su deseo terminó destruyéndola. Bendiciones veneradas. Una parte integral de la adoración falsa es aprender a conseguir dioses falsos que nos den lo que queremos. En esencia hacemos pactos con ellos, esperando que nos bendigan, si actuamos de ciertas maneras. Por ejemplo, si la buena salud es para ti un dios, puedes pensar, si hago ejercicio todos los días y como correctamente, nunca me enfermaré. Si tener un empleo importante es un dios para ti, puedes pensar, si siempre soy el primero en estar en mi escritorio y siempre hago más de lo que se me pide, entonces mi jefe estará obligado a fijarse en mí y protegerme. Por favor, no me malinterpretes. No estoy diciendo que esté mal hacer comidas agradables para tu marido, ejercitarte correctamente o trabajar diligentemente. Cada una de estas cosas puede ser buena si está motivada por el amor a Dios y a los demás. Pero estas acciones se vuelven pecaminosas cuando principalmente las haces para satisfacer tus deseos en vez de agradar a Dios. La única razón santa para hacer algún bien es el amor a Dios y a los demás. Puedo imaginar que te estarás preguntando, está bien, Elis, ¿cómo puedo saber si estoy adorando las bendiciones que deseo o a Dios? Aunque vamos a ver esa pregunta con mayor profundidad en los siguientes capítulos, déjame resumirla de esta manera. Si estuvieras dispuesto a pecar para alcanzar tu meta, o si pecas cuando no obtienes lo que quieres, entonces tu deseo ha tomado el lugar de Dios y estás actuando como un idólatra. ¿Recuerdas cómo pecó Raquel? Ella se había enojado de manera pecaminosa con su marido, había robado los dioses de su padre y había engañado a su familia. No estaba contenta con el nacimiento de José, sino que deseaba más. No era idolatría que Raquel deseara tener hijos. No, ella era una idólatra porque su deseo de tener hijos
era el deseo más importante de su corazón. «Dame hijos o me muero», es el grito de una idólatra. Otra vez piensa en el mandamiento más importante. Jesús dijo que el amor principal de tu corazón debe centrarse en Dios. Cualquier cosa menos que eso es idolatría. Si te esmeras mucho en tu trabajo y aún así no eres tenido en cuenta para la promoción, tu respuesta revelará si estás sirviendo a Dios o estás venerando un ídolo. ¿Es Dios y tu amor por Él más importante que tu trabajo? O si preparas una comida sabrosa para tu marido y él te ignora, ve la televisión y se va a la cama, y luego tú te enojas, gritas o haces berrinche o buscas manera de castigarlo, puedes saber que tu amor por Dios no es el amor que predomina en tu vida. Maldiciones seguras. En la naturaleza pactada de la adoración está el creer que tu Dios te puede bendecir o maldecir. Raquel creía que la esterilidad era una maldición inadmisible. Sabemos esto porque estaba dispuesta a renunciar a todo, incluso a su santidad, para evitarla. Así es como los ídolos actúan siempre en nuestros corazones. Nos vendemos a ellos y creemos que la pérdida de ellos es una aflicción insoportable, una maldición. Es por eso que son tan poderosos en nuestras vidas. Hay una maldición comprendida en la idolatría, pero no porque no obtengamos lo que queremos. La maldición es que estamos confiando en algo que no es Dios para hacernos felices. Piensa en Jeremías 17, 5 al 6. Así dice el Señor: maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal donde nadie habita. ¿Qué notas en el hombre que confía en algo que no es Dios? Nunca está satisfecho. Es como un arbusto en el desierto, una zarza en el yermo. ¿Qué podría ser más insatisfactorio? Recientemente hice un tour en jeep por el desierto de Sonora. Aunque era primavera y había llovido, el desierto estaba desolado. Nuestro guía nos decía que tuviéramos cuidado porque allí no había ni plantas ni animales amistosos. De hecho, era peligroso acercarse a todo lo que allí crecía. En un cactus había espinas que tenían púas microscópicas invertidas. Si tan solo las rozaba, se te enterraban. Otro cactus tenía espinas de 3 pulgadas tan afiladas y fuertes que las podías empujar con facilidad a través de 4 dobleces de mezclilla, tejido tipo lona empleado en la confección de ropa de trabajo. Este era un desierto, una tierra sin habitantes. Aunque disfruté nuestro pequeño viaje, debo admitir que gocé cuando regresé al jeep y nos dirigimos a la civilización. Definitivamente no era un lugar en el que me hubiera gustado vivir de manera permanente. La Biblia enseña que cuando yo concentro mi confianza y mi amor en mí misma, en mis deseos o en cualquier otra cosa que no sea Dios, es exactamente ahí donde vivo, en el desierto. Sería una maldición que nos obligaran a vivir en el desierto, ¿verdad? La persona que confía en o ama a algo más que a Dios está maldita, porque está tan enfocada en lo que quiere que ni siquiera se da cuenta cuando le pasan cosas buenas. Lo único que puede ver es lo que quiere. Esto es porque su corazón se ha desviado de amar al Señor y ama más otra cosa. Por eso Raquel, aunque tenía el amor exclusivo de su marido y dio a luz a un bebé sano, decía: quiero más. De muchas maneras Raquel vivía en un desierto. Vivía en un desierto creado por sus deseos. Su vida era miserable, triste, frívola y sin esperanza. La veneración de ídolos es la razón por la que estamos descontentos y desobedecemos a Dios. Calvino dice que nuestros corazones fabrican ídolos.
entierra tus ídolos. Finalmente, ¿qué fue lo que Raquel hizo con sus ídolos? Te alegrarás de que probablemente terminaran enterrados debajo de un árbol. Jacob le encomendó a su familia regresar a Dios. Desháganse de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, le dijo a su familia. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños que tenían. Y Jacob los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. Génesis 35, 2-4. Podemos albergar esperanzas de que Raquel renunciara a sus dioses falsos por orden de su marido. Aunque ella murió poco tiempo después, no hay razón para creer que se aferrara a ellos a pesar de la orden de su marido. Quizá Dios liberó a Raquel de su creencia de que necesitaba algo más que no fuera él. Quizá Dios cambió su corazón para que confiara solamente en él. Tú también puedes descansar hoy sabiendo que si, por su gracia, respondes a la orden de tu esposo celestial de entregar tus ídolos, Él los enterrará debajo de otro árbol. Con su poder, Él puede enterrar todos nuestros dioses falsos bajo el árbol más impresionante y glorioso de todos los tiempos, el del monte del Gólgota. ¿Viene al caso para ti y para mí la historia de Raquel? Sí, porque la idolatría no terminó con ella. Este problema continúa hoy en la iglesia. Debemos recordar las palabras finales de Juan. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Primera de Juan 5:21. Su advertencia, cuidado con, o estén vigilante contra, la adoración falsa, se perderá en nosotros si no comprendemos cómo nuestros corazones fabrican ídolos. Dios nos llama a enterrar nuestros dioses falsos en la cruz. Es en unión con Jesucristo, el que fue colgado en una cruz en el Gólgota, que tenemos el poder para conquistar toda nuestra idolatría y enterrar nuestros dioses en la tierra empapada con sangre debajo de su cruz. Solo Dios, el que conoce el corazón, es también el que cambia el corazón. El Dios que nos conoce y nos ama completamente, más de lo que podemos comprender, también conoce nuestros deseos y el lugar que ocupan en nuestro amor. Es Dios, el que cambia el corazón. El escritor de Hebreos dijo: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Hebreos 4, 13, 15-16. Nuestro Padre conoce cada deseo de nuestro corazón, ya sea idólatra en esencia o idólatra por nuestro amor excesivo por éste. Todo está al descubierto y expuesto ante Él, y Él nos conoce a fondo. Él sabe cuando ponemos algo antes que Él, cuando amamos algo más de lo que lo amamos a Él. Si este fuera el fin de la historia, perderíamos la esperanza, ¿no es cierto? Alabado sea Dios, que el pasaje sigue diciendo que nuestro querido Salvador, nuestro sumo sacerdote, se compadece de nuestras debilidades. Él entiende nuestra adoración deformada y ruega que nos acerquemos a Él para que podamos recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Necesitamos desesperadamente su misericordia y su ayuda en nuestro conflicto con la idolatría. Y Él ha prometido que nos la dará. Así que, enfoca toda tu esperanza y confianza en Él. Yo sé que Él te va a demostrar que es un fiel sumo sacerdote, dándote la ayuda que necesitas para desarrollar un corazón y una vida completamente concentrados en amarlo y alabarlo. Cuando te descubras preocupado, enojado o temeroso como le sucedió a Raquel, puedes descansar sabiendo que no tienes que tomar un ídolo de la repisa o encontrar alguna otra forma para cuidarte.
La misericordia y la gracia de Dios están disponibles para ti en cada momento, y su ayuda prometida es tan segura como su carácter. Puedes dar un paso hacia Él. Él te conoce y conoce lo que adoras, y es más que capaz de sostenerte en tu tiempo de necesidad. Así que, adelante, acércate a Él con confianza. Encontrarás que Él está lleno de compasión y que es poderoso para sostenerte y cambiarte. Para una reflexión más profunda. Número 1. Piensa en la historia de Raquel y Lea. Si no estás familiarizado con ella, puedes leerla comenzando en Génesis 29. ¿Te identificas más con Raquel o con Lea? ¿Cómo te consuela o te alienta el trato de Dios con ambas? Número 2. Piensa en las áreas de tu vida en las que luchas contra el pecado. ¿Puedes ver alguna conexión entre tu pecado frecuente y cualquier idolatría posible? Si es así, escríbela. Si no, no te desalientes. El Señor te ayudará a ver si existen ídolos en tu corazón. Número 3. ¿Hay algo en tu vida que piensas que debes tener? ¿Cómo terminarías esta oración? ¿Dame o me muero? ¿Estás buscando algún Jacob terrenal que te satisfaga? Número 4. Escribe una oración de compromiso que exprese tu deseo de entender cómo tu corazón puede fabricar ídolos.